Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Como dice el himno, en nuestro himnario de Sión se encuentra en el número 278 y en el himnario de Gloria en el número 69. Precioso Jesús, cómo me encanta este himno. Y hoy me levanté temprano pensando en este himno, cantando este himno. Después de hacer mi devocional, estuve allí meditando sobre esta palabra que quiero compartir con ustedes, y quiero hablar del precioso Jesús. Y no me refiero a la belleza física, porque la palabra que nosotros los españoles, el de habla hispana, relaciona precioso con belleza, y sin embargo, si usted escribe correctamente la palabra precioso, es algo que sería como escribir precio. Empieza con C y termina con S. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús es precioso, estamos diciendo que Jesús es de un alto valor, algo de alta estima, algo que no alcanza todo lo que podemos poner para ganarnos. Estoy hablando del oro y de la riqueza de este mundo. Y dice así Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Hay mucho para hablar acá sobre las piedras vivas, que empieza el versículo 4. Pero yo voy a leer 4 versículos y me voy a detener en el versículo 7. Dice así: acercándonos a Él, primera de Pedro capítulo 2 verso 4, acercándonos a Él. Ese artículo Él tiene un acento en la mayoría de las Biblias que leemos, mayormente la revisión 1960. Acercándonos a Él. Y dice en singular, piedra viva. O sea, Él es una piedra viva. Allí hay una coma y comienza la descripción del apóstol Pedro diciendo: desechada esta piedra viva, la que Él nos invita a acercarnos, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5: vosotros también como piedras vivas, ya está hablando en plural, no está hablando más en singular. Vosotros también como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 6 dice así: por lo cual también contiene las escrituras, o las escrituras afirma: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Esa está hablando de Cristo exclusivamente, porque está en singular. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y termina el versículo 6 diciendo que el que creyere en Él, en esa piedra viva, en singular, que es Cristo, no será ¿qué? Avergonzado. No pasará vergüenza el que cree en Él. Pues hay que creer en Jesús, la piedra viva a la cual Pedro nos invita a acercarnos
Nos dice ciertamente fue desechada por algunos hombres, mas para vosotros, dice, es escogida y preciosa. O sea, para Dios es preciosa y escogida. Y también dice que nosotros como piedras vivas tenemos que ser edificados en la casa espiritual y en el sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y hace una mención Pedro del Antiguo Testamento, y esta palabra se encuentra nada más y nada menos que en Isaías. Allí usted va a encontrar una letrita muy pequeña. Si usted no la ve, use anteojo, y si no usa anteojo, arrímele una lupa porque es muy pequeña, pero está esa letra que hace referencia al Antiguo Testamento. En este caso, Isaías 28:16. Y dice Pedro que el profeta dijo, Dios a través del profeta en el pasado dijo: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que en él creyere no será avergonzado. Versículo 7. Fíjese lo que dice, y en este me quiero detener. Después de leer el 8, vamos a enfocarnos en el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis en él. El artículo él nuevamente está en acento y se refiere a Cristo. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Termina el versículo 8 diciendo: porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a los cuales también fueron destinado a caer, destinado a tropezar, destinado a sufrir la consecuencia de haber desechado esta piedra del ángulo. Hablar de la piedra del ángulo es muy extenso. Tengo un estudio bíblico acerca de esta frase, piedra del ángulo, que era una piedra principal que usaban los que edificaban antiguamente, pero este no es mi tema de hoy. Mi tema de hoy es el versículo 7. Vosotros pues que creéis en él es precioso. Y ahí es donde quiero detenerme en este momento, porque vuelvo a aclarar, no estamos hablando del Cristo en la belleza. Si miramos Isaías, dice el capítulo 53, rápidamente me viene a la mente, de Isaías 53, dice que fue desechado entre los hombres y no hubo en él parecer alguno para que le deseemos. Esta frase está en Isaías 53, profetizando sobre el Mesías. Dice que él fue muerto por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Haber angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Un poquito más, creo que es el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Versículo 2 dice, no hay parecer en él ni hermosura. Y ahí es donde hago un paréntesis y quiero explicar que no estoy hablando en mi primer frase sobre la belleza de Jesús, porque nadie lo conoció ni nadie lo puede describir como es. Algunos se atrevieron a hacerlo con una barba bastante tupida, otros de un color trigueño. El Cristo de la imagen de Hollywood es un Cristo por ahí un poco demascarado, con ojos celestes y saltones. Pero no estoy hablando de la belleza de Jesús. Más allá que me imagino que debe ser algo muy bello. Porque la descripción que se da acá en el profeta Isaías, capítulo 53, verso 2, que no hay parecer alguno en él ni hermosura, dice, para que le deseemos,
está hablando del Cristo que vino a la tierra y que se presentó entre ellos, no como un esplendor de belleza, ni como alguien que irradiaba luz o fuego, más allá del capítulo 17 de Mateo, que habla de la transfiguración, pero esa era una cosa especial. Para ellos era común, corriente, ver una persona como la persona de Cristo. De eso, o a eso apunta la referencia del profeta Isaías. Dice que no hay parecer ni hermosura alguna para que le deseemos. Tremendo. O sea, no era digno de admiración. ¡Uy, qué bello que es Cristo! ¿Me deja sacarme una foto de perfil con usted? No, estoy hablando en cuanto a lo que Pedro dice, que Él, para los que creen, Él es precioso o es de alto valor. Y me arrimo a creer que está más correcta la interpretación en cuanto al valor o a lo valioso que es Jesús, como un tesoro, como mirar el precio o calcular el precio de algo que no podemos pagar. ¿Cuánto valdrá esto? ¿Cuánto valdrá, qué sé yo? No sé. Pero más que eso, Jesús es precioso por el alto valor que tiene. Y bueno, Él es, dijo el cantor en el himno, mi precioso Jesús. Ojalá que sea su precioso Jesús también. Ojalá que cada mañana usted hable con Él. Ojalá que cada vez que usted se acerque a la palabra pueda ver el gran valor que Él tiene. O que no hay forma de describirlo a Él, porque Él vino a cumplir una tarea que implica un valor eterno. Porque todo en esta vida es pasajero. Todo lo que podemos llegar a adquirir o tener, el día que nos vamos no llevamos nada. Mas ojalá que tengamos el gran valor llamado Jesús en nuestro corazón. Que Él sea el Señor y dueño de nuestras vidas. Que digamos, como dice el himno de gloria, que Jesús es precioso, que mi gloria o la gloria de los que cantan será su rostro al mirar, que es precioso, nuevamente vuelve a reiterar el autor de este himno, precioso Jesús. Él fue precioso para Pedro, precioso para la iglesia primitiva, precioso para nosotros los creyentes. Es precioso por su nacimiento, por su ministerio y por su crucifixión. Hablando de crucifixión, ya estamos en la semana de oración, semana donde el próximo domingo vamos a participar la última Santa Cena de este año 2021. Volviendo a nuestro tema, su nacimiento fue precioso, porque fue profetizado por Isaías en el capítulo 7, verso 14, por Miqueas en capítulo 5, versículo 2. O sea, se anunció 500 y más años antes que Él naciera. Ya se dijo cómo se iba a llamar y cuál iba a ser su tarea o el motivo de su nacimiento. También encontramos en su nacimiento algo precioso, una estrella que señaló el lugar de su nacimiento, según Mateo capítulo 2, verso 9. Una estrella, nada más y nada menos, que denominamos nosotros la estrella de Belén, la que alumbró el lugar exacto donde los magos del oriente encontraron a Jesús. Las que fueron guiados por la noche, por cierto, porque esa estrella salía por la noche,
Y como dice Mateo 2:10, y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. ¿Por qué? Porque esa estrella también apuntaba al precioso lugar donde estaba nada más y nada menos que el dueño del universo. Esto también es precioso, el lugar de su nacimiento. Por eso que estoy diciendo, no estoy hablando de belleza, porque si miramos la historia de la Biblia, en la Biblia no se habla de Papá Noel ni del arbolito. En la Biblia se habla del pesebre, el lugar denominado el comedero de los animales. Y como describe la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón, que era una especie de hotel o de hospedaje en aquel entonces, y que estaba un decreto que había que empadronarse o censarse. Todo era profecía, porque Dios sabe y maneja todos los tiempos. Entonces ellos tuvieron que venir hasta la ciudad de sus padres para ser empadronados, y al llegar María ya estaba embarazada y José le acompañaba, y llegaron y no había lugar para ellos en el mesón. El mesón, el hotel, el hospedaje, el lugar donde mucha gente se había adelantado ya para esa situación del empadronamiento. Se me hace una especie así como ir a votar, como ir en algún lado a votar. Veo que cuando uno hace ese tipo de lesiones, se traslada de un lado a otro, más o menos era así un movimiento. Por orden del emperador había que empadronarse en la ciudad donde habían nacido, donde estaban sus padres, y allí tocó justo ese lugar, la ciudad de Belén. Y allí llegaron José, María y Jesús. Por eso dice que la estrella señaló el lugar de su nacimiento. Por eso es precioso ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque si él hubiese nacido en un lugar más importante, los pobres hubiesen quedado descalificados. Los pobres hubiesen quedado como diciendo, no, él nació en un palacio, él no es para nosotros. Él no es para un negrito como yo, él no es para alguien que no tiene cultura. Él no es para un marginado como tantas personas en el mundo. Jesús vino y no había lugar para ellos. Jesús vino en el vientre de María, entiéndame lo que le digo. Y buscaban y no hay lugar. Y ella ya estaba a punto, estaban los días para su alumbramiento. Y ahí uno dijo, bueno, ahí el único lugar que hay para pasar la noche es el pesebre, el comedero de los animales, el lugar, la cueva donde en la roca se sacaba una cantidad se hacía un espacio para guardar a los animales de la inclemencia del tiempo y del frío. Y ahí entró María y se acomodó con José. Por eso digo, no estoy hablando de belleza, estoy hablando de el gran precio donde vino a aparecer nada más y nada menos que el Salvador del mundo, Jesús. Precioso lugar. Sus compañeros de habitación eran los animales, el buey, las ovejas. Y nació y lo envolvieron en pañales y lo depositaron justamente en el comedero de los animales que se llamaba el pesebre. Qué sencillez. El dueño del universo viene a nacer porque no hay lugar para él. Mire si se hubiesen imaginado que María y José eran los dueños, eran padres de este ser dueño del universo. Le hubiesen dado todo lo mejor, pero como ignoraron esto, no había lugar para ellos. Entonces viene a nacer en ese lugar precioso, por ahí calefaccionado por la misma temperatura de ambiente de los animales, que en esa larga noche, o aquella noche misteriosa que el mundo ha querido llamarle Navidad, nace alguien que iba a redimir nada más y nada menos que al ser humano caído. Su nacimiento también fue precioso porque magos del oriente vinieron para adorarle.
Por ahí los mismos ciudadanos del lugar no dieron importancia, pero Dios tocó el corazón de gente extranjera que hicieron cientos de kilómetros en los medios de movilidad de aquel entonces, guiado por una estrella. Y al ver la estrella, como dice Mateo 2:10, se llenaron de gozo y de alegría porque aquella estrella con su luz alumbraba el lugar donde estaba el que en las profecías que ellos habían examinado era el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Por eso le dicen cuando entran en Jerusalén: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Y ahí se turbó Herodes, se turbaron todos. Dice: no, ¿cómo puede ser esto? A ver, traigan los escribas, traigan la gente que estudia las Biblias, las profecías, ¿dónde había de nacer el Mesías? Y ahí indagaron y encontraron enseguida en Miqueas capítulo 5, verso 2, que Belén, la ciudad más pequeña de ahí, iba a nacer el Salvador del mundo, como un pequeño pan, porque la ciudad de Belén se llamaba casa de pan, lugar de pan. Y ahí van a hacer el pan de vida, o ahí se iba a formar el pan de vida, y iba a alimentar a los millones en el mundo entero. Oh, vaya si no es de gran valor, de gran precio. Ese sí que es precioso Jesús. Y Dios preparó y tocó el corazón de estos extranjeros que vinieron para adorarle. Y dice que Herodes dijo: bueno, cuando ustedes le encuentren, sigan buscando, cuando ustedes le encuentren me vienen a avisar y yo también iré a adorarlo. Pero era una mentira y un plan satánico para destruir, porque Herodes dijo: ¿cómo que hay otro rey? ¿Acaso yo no soy el rey? Dijo: esto haré, mataré a todos, nadie me va a poder hacer frente. Y encontramos allí que los magos fueron advertidos a no regresar para darle la noticia a Herodes, sino irse por otro camino, porque Herodes iba a buscar al niño para matarlo, dice la Biblia. Entonces encontramos que los magos del oriente también vinieron a adorarle. Ángeles proclamaron su nacimiento allá en los campos, en las afueras de Belén. Dormían los pastores cuidando sus ovejas. Y por ahí a la madrugada, casi a la medianoche, el cielo se iluminó y un coro de ángeles comenzó a cantar y a decir: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Ese coro era un coro perfecto de seres que nunca habían pecado. El auditorio quizás eran las ovejas y algunos pastores que, sorprendidos, se despertaron al escuchar aquellas palabras. Y automáticamente el ángel dice que vayan y que van a encontrar al niño acostado en el pesebre y envuelto en pañales. Oh, pastores de la noche, fueron también los primeros que llegaron para adorarle y para darle gracia. Por eso Jesús es precioso, porque ángeles proclamaron su nacimiento y pastores fueron a ver el pesebre. Esto tiene que ver con su nacimiento. Por eso estamos hablando del alto valor del nacimiento de Cristo. La historia de la humanidad no tendría sentido si Jesús no hubiese nacido. Por eso hoy hay discusiones y hasta teológicas y de gente hasta dentro de la iglesia que dice: no, porque no, con el 25 de diciembre no nació Jesús, que cómo estamos celebrando, que esto, que el solsticio, que el... No, mire, nosotros no celebramos el día porque no lo sabemos ni la hora. Y puede que en el oriente era una fecha y nosotros como occidentales festejamos en otra fecha. Pero para nosotros lo más importante es que nació el Salvador del mundo. Su nacimiento fue precioso, fue profetizado, su estrella fue la que señaló, los magos fueron los que vinieron del oriente, los ángeles proclamaron su nacimiento y los pastores contactaron que esto fue verdad porque fueron y se acercaron al pesebre y lo encontraron a él y a su madre María y a su padre José allí representando una familia.
Por eso es que es precioso y es de alto valor este nacimiento. El diablo está enojado porque ignora todo esto. Este es el plan perfecto de Dios. Acá se cumplía una profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, que dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente del maligno. Aunque ella, la simiente de la serpiente, le iba a morder o herir el calcañar, el talón. Y eso se representa en la cruz del Calvario, cuando fue injuriado mi precioso Jesús, su precioso Jesús. Por eso que tenemos que dar alto valor a la salvación que Él nos da. No venda por nada su salvación, no tire por nada su salvación. ¿Cuántos venden la salvación por un vino, por un fin de semana, por una fiesta, por un momento de placer? Teniendo alto contenido de valor eterno. El nacimiento de Cristo es lo más importante para nosotros los cristianos. Y no me interesa, vuelvo a ser reiterativo, en la fecha, si nació. Si se hubiese festejado el 20 de agosto, yo lo festejo igual. ¿Sabe por qué? Porque para mí no es la fecha, es Él que ha venido a este mundo. Como dice Gálatas capítulo 4, verso 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del reloj de Dios, Dios envió a su Hijo. Nada más y nada menos. Jesús no vino por voluntad de hombre y de mujer, vino por voluntad del Padre. Por eso Él es precioso, Él es de alto valor. Desechado para algunos, pero para nosotros los creyentes es una piedra viva que nos da vida a nosotros. Que hablar de Él nos apasiona. Que orar a Él o hablar con Él a través de la oración nos hace tan bien. Nos hace sacar nuestras cargas pesadas y nuestros problemas, y nuestras inquietudes y nuestra aflicción. Y leer sobre Él desde Mateo en adelante es llenarse de fe y de esperanza de que aún la muerte fue vencida y que el postrer enemigo que será vencido será la muerte por medio de Él. Vaya si no es precioso Jesús. Precioso es Jesús, de alto valor, su nacimiento. Por eso lo festejamos, lo proclamamos, lo decimos, y cada vez que tenemos la oportunidad podemos decir que su nacimiento fue un nacimiento virginal. Esta es una doctrina de las Escrituras. En Él no hubo espermatozoide de José. El Espíritu Santo vino, hizo sombra sobre María, porque María dijo: ¿cómo será esto? Porque yo soy virgen. Dijo: no temas, María, el ser que nacerá en ti será santo, porque la sombra del Altísimo te cubrirá. ¡Qué tremendo! Y vino y nació, y José tenía que estar ahí como el papá representado para la sociedad, porque ¿cómo iban a creer que él no era el papá? El mundo de aquel entonces más estricto que ahora. No hubiesen sacado a María. Dice que José, cuando supo que María estaba embarazada, quiso dejarla en secreto porque él era justo. Pero en sueño el ángel se le aparece y dice: no deje a María, porque el santo ser que en ella está es hijo de Dios. Y tú fuiste elegido para ser el compañero de María, y ahora tú vas a salir a la sociedad y van a salir a la gente ahí en el barrio, y nadie va a poder hacerle nada a ella, porque Dios tiene todo planificado. Y Satanás, queriendo destruir al Mesías desde el nacimiento, pero ellos, advertidos por Dios, huyeron para Egipto. Y ahora Herodes saca un decreto y hace cumplimiento a una profecía que había dicho el profeta Isaías, que iba a haber lloro en Rama. ¿Por qué? Rama era una ciudad, un lugar, porque iban a matar a los niños. Fíjese si eso no tiene cumplimiento en la actualidad.
los abortistas y tanta otra gente que a través del diablo quiere destruir al género humano. Porque sabe Satanás que a través de eso muchos de ellos van a ganar alma, van a ser siervos de Dios, van a ser la iglesia del Señor. ¿Por qué piensa que el diablo está en contra de la humanidad, degenerando y haciendo que cada vez se hunda más esa imagen de Dios? Porque Satanás odia la oportunidad que tuvo el hombre y el ser humano en salvarse. Usted que me escucha y es pródigo, usted tiene la oportunidad de salvarse. Usted que se alejó del Señor, usted tiene la oportunidad de salvarse. Satanás no tiene oportunidad, los demonios no tienen más oportunidad, ellos están condenados, pero usted no está condenado. Hay vida todavía para usted, hay una oportunidad de Dios para usted. Dios te está esperando, sus brazos están extendidos a través de la iglesia, de hombres y mujeres, imperfectos por cierto, porque no somos ángeles, pero te estamos esperando y es la oportunidad que Dios te está dando de salvarte eternamente. Porque este nacimiento es un nacimiento de alto valor, precioso. La gloria sea para Él. La gloria sea para Él, precioso Jesús, de alto precio, de alto valor. No lo venda como lo vendió Judas. Algunos dicen que Judas quiso que Él se manifestara como el verdadero Mesías que Él proclamaba ser. Pero después no hubo retroceso, porque cuando Él lo vendió y quiso arrepentirse, los sacerdotes que le dieron la plata dijeron: mirá, nosotros ya no tenemos más trato con vos. Vos no diste el hombre, nosotros te dimos la plata. No lo venda Jesús por nada. Hay gente que al leer esta historia se admira y dice: uy, mirá, Judas lo vendió a Jesús. ¿Y cuánto lo venden por menos? ¿Cuántos rechazan la salvación y la única oportunidad por mucho menos? No sea hijo de perdición. Usted es un hijo de salvación. Usted es un hijo de Dios. Por ahí su relación con Él se ha enfriado. Por ahí su relación con los hermanos ha sido una cosa que le ha producido alejarse. Mas hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Para mañana no hay promesa, para hoy hay promesa. A continuación, vimos que su nacimiento fue precioso. Ahora vamos a ver, su ministerio también fue precioso. Él se manifestó a los 30 años. Y 3 años fue su ministerio público. O sea que diezmó su vida al servicio de la humanidad y al servicio de Dios el Padre, a quien lo había enviado a esta tierra. 3 años. Porque Él muere a los 33. Pero a los 30 años comienza su ministerio público, lo dicen los evangelios. Y fue al desierto y fue enviado por el Espíritu Santo y ayunó 40 días y 40 noches y volvió del desierto lleno del Espíritu Santo para que su ministerio fuera de alto valor, de alto precio. ¿Sabe qué hizo en su ministerio? La palabra ministerio significa servicio. Hizo fue precioso porque sanó a los enfermos. Aquellos que no tenían oportunidad, aquellos que habían gastado todos sus recursos, como la mujer del flujo de sangre, que había gastado todo en médicos del tiempo de ella, aquellos como sin esperanza, como la hija de Jairo. Libertó a los endemoniados, cuanto que dormían en los sepulcros y comían la osamenta. Y algunos los tenían que sujetar con cadenas y grillos y reventaban todo por la fuerza de los demonios. Mas cuando Él dice: pasemos al otro lado, va para el lugar de los Gadarenos. Y una tormenta se atraviesa en el medio porque Satanás se inquietó al ver el movimiento del ministerio precioso de Jesús. Cuando lo vio el Gadareno del otro lado, dijo, los demonios hablaron por él y dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido antes de tiempo para atormentarnos. Y Jesús los expulsó del hombre,
legión se llamaban, y eran muchos. Dice, no permitas que vayamos al abismo todavía. No permitas que vayamos al infierno. Permítenos entrar en ese hato de cerdo. Y había una cantidad de cerdos ahí. Y el Señor le autorizó y entraron adentro de los cerdos. Y el movimiento de aquellos animales se precipitaron y se lanzaron de una altura, de un despeñadero, dice la Biblia, y murieron todos. Y ahí vinieron los que cuidaban los cerdos y dijeron a Jesús que se vaya de sus contornos, que se vaya. Porque su ministerio fue también precioso, libertando a los endemoniados. ¿Cuántas personas hemos conocido atadas por los demonios, pero que fueron libres? Porque poderoso es el Señor para libertar. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a soltar las cadenas de los que están atados. Dé lugar para Dios en tu vida. Abra su corazón. Dígale, Señor, necesito tu ayuda. Te confieso como mi único Señor y Salvador de mi vida y de mi ser. Y automáticamente Él entrará y expulsará a los demonios. Y tu casa, tu vida será un cambio total. Tu mente se aclarará. Esos demonios que te persiguen, que te dicen que te quite la vida, que no tiene sentido vivir. Esos demonios que muchas veces te hablan, destruir tu familia, prender fuego tu casa. Esos son demonios que te quieren destruir porque Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino para libertar a los cautivos. Y su ministerio se manifestó y se sigue manifestando en una forma gloriosa, y podemos decir que su ministerio es precioso, no solamente porque sana a los enfermos, sino porque liberta a los endemoniados también. Su ministerio es precioso, ¿sabe por qué? Porque Él perdona los pecados. La culpabilidad del pecado destruye al hombre, a la mujer, al joven, al niño, al anciano. La culpabilidad del pecado es una carga tremenda a los hombros que hace que el hombre se arrastre. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Capítulo 3, verso 23 de Romanos. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador. Él te puede sanar de la enfermedad del pecado, esa infección del pecado. Él es el antibiótico, es el antídoto, como dice, contra el pecado. No hay otro. Su sangre tiene poder. Su sangre fue vertida. Esa es la señal más alta de que Él te ama. Porque Él no debería haber muerto, porque Él no tenía pecado, pero murió por nosotros para salvarnos. Por eso que lo festejamos cada fin de mes, en cada Santa Cena, y venimos a la semana de oración y hablamos de Cristo, y para nosotros es especial y precioso porque nos seguimos recordando que Él vertió su sangre para salvarnos. Por eso dice que Dios no tendrá por inocente al culpable el día que alguien se vaya a la eternidad habiendo rechazado el regalo de la vida eterna. Pues Dios va a decir, mira, ahí mi hijo, di por ti. Su sangre. Él estaba sufriendo para salvarte. Tú rechazaste el regalo que Él te ofrecía. Tú rechazaste la salvación que Él te daba. Y no vamos a poder excusarnos delante de Dios. Porque si ahora hay cámaras que evidencian las cosas y los movimientos de la gente que anda en mal vivir, me imagino que Dios va a agarrar el control del rebote y va a decir, mira, tal día mi siervo te predicó, mi sierva te predicó, te invitó al culto, te hablaron del Señor, escuchaste la palabra porque vivías al lado de la iglesia, escuchaste la radio cuando mi siervo estaba predicando, fuiste pasando por tal calle, por tal lugar y te entregaron un folleto y te invitaron a la iglesia y que rechazaste el regalo de la vida eterna. No rechace, acepte, porque lo más
precioso que usted puede hacer, de alto valor. Su ministerio también fue precioso porque realizó milagros, salvando situaciones. Salvando situaciones. Dice que el primer milagro que Jesús hizo fue transformar el agua en vino. Porque hicieron una fiesta, unas bodas y se quedaron sin vino. Y ahí un desespero, porque ¿y ahora cómo hacemos? Y estaba la madre de Jesús y los discípulos. Ya la madre se acercó y dijo: Señor, salvale de esta situación, mira, se quedaron sin vino. Jesús dijo: ¿qué tengo que ver yo, mujer, contigo? Como diciendo, mi hora todavía no ha llegado. Él estaba conectado con el Padre, pero llamó a los que servían y a los que trabajaban ahí como mozos y como personas que estaban ahí a la disposición de esa fiesta. Dijo: llenen esas tinajas con agua. Y llenaron, obedeciendo, llenaron. Dice: ahora lleven un poco y denle para el que prueba, una especie de catador de nuestros tiempos. Maestresala se llamaba en aquel entonces. Dice que él probó, quedó tan contento que pidió más. Le dieron otro poco. Y ahí dice que le dijo al novio, le felicitó y le dijo: tú conservas hasta ahora el buen vino. La mayoría da el vino bueno primero y después queda el viejo, que como diciendo que ya nadie sabe ni lo que toma. Tú hasta ahora has conservado el buen vino. El Señor hizo milagro de salvarle la situación a ese novio, a ese esposo, a esa familia que podían quedar despreciada o burlada por no haberse prevenido en tener lo necesario para la gente que habían invitado. Pero Jesús salva la situación porque Jesús realiza milagros. Aleluya, gloria a su nombre. Por eso su ministerio es precioso. Él sigue haciendo milagros aún en la iglesia. Le animo a los siervos de Dios a orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Le animo a los siervos de Dios, predicar la palabra, predicar sobre la fe, predicar sobre la sanidad divina. Hay poder en el nombre de Jesús. Porque el Señor dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Crea que Dios tiene poder para usarte como un vaso para su gloria y para su honra. Por eso es precioso el ministerio de Jesús. Porque los hechiceros y los curanderos, admítame el término, ellos, muchos que acuden a ellos son aparentemente sanados de eso, pero le ponen otra cosa. El diablo entra por otro lado y después ya se hace una costumbre ir ahí. Mas Jesús sana y no cobra ni un centavo. Lo que damos, lo damos de gratitud, porque el Señor nos ha sanado. La gloria sea para Él. ¿Cuántas veces nos ha sanado? ¿Cuántas veces estuvimos en el lecho del dolor? ¿Cuántas veces estuvimos atacados por fuertes espíritus de enfermedades? Pero el ministerio glorioso de Jesús, precioso, nos sanó y nos dio una oportunidad de contar y de testificar de Él. Hable de Cristo. Anime a alguien que está enfermo. Diga: yo estuve enfermo, el Señor me sanó. Vamos a la iglesia. Sirva a Dios. Comience a orar. Abra su Biblia. Lea la Biblia. Y se va a alimentar de fe y se va a transformar tu vida. ¿Sabe por qué es precioso el ministerio de Jesús? Porque Él cambia la situación y transforma de la falta de utilidad y le da utilidad a quien Él toca. Porque lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no era, escogió Dios para avergonzar lo que es o lo que se quiere aparentar. Eso hace Dios. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar que su ministerio precioso actúe en nuestras vidas. Como último punto, su crucifixión fue preciosa. ¿Sabe por qué? Porque convirtió la cruz de ser un instrumento de castigo en un símbolo de redención. La cruz fue inventada por los persas como una tortura. Pero antes que los persas la inventaran, Moisés ya había profetizado en el desierto, levantando en un asta de madera una serpiente de metal
porque las serpientes del desierto habían picado a los israelitas que iban por el desierto, y todos los que miraban a esa serpiente hecha por Moisés quedaban sanos y miraban con fe, ciertamente. Moisés dijo: ahora yo voy a preparar en un asta, en una madera, voy a preparar una serpiente, un metal de serpiente de bronce, y la voy a levantar, y el que esté enfermo, picado por las serpientes del desierto, miren ahí con fe y crean que Dios me mandó a hacer esto, y ustedes serán sanados. Y la gente, muchos se restauraron y fueron sanos por haber tenido fe en eso que hizo Moisés. ¿Sabe qué dijo Cristo? Cuando él habló y dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que muchos sean salvos. Así que el instrumento de la crucifixión por medio de la cruz, dos atravesados, dos maderas, una tortura que se inventó de esta forma siniestra en la mente humana, por más que haya sido un instrumento de castigo, porque no había peor castigo que ser suspendido entre el cielo y la tierra en una cruz. Millones murieron así. Pero el Cristo que estoy predicando, Él usó ese instrumento, ¿sabe para qué? Para redimir, para redención, para comprar las almas de los hombres, de los millones que ya se fueron, de los millones que vivimos y de los millones que probablemente vengan después de nosotros. Esa cruz sigue proclamando salvación, sigue proclamando la justicia de Dios. Ha sido cancelada por la muerte de Cristo. Se pagó el último cuadrante. Hoy hablaba con los hermanos y hablábamos sobre capítulo 8 de San Juan, cuando habla de la mujer adúltera. El Señor llegó a decir a los que le cargociaban, digo yo, bueno, Señor, ¿qué hacemos? Porque la ley de Moisés dice que esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y debe morir apedreada. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Jesús se levantó de escribir en la tierra y dijo: el que de vosotros no tenga pecado, arroje sobre ella la primer piedra. Dice que del mayor hasta el menor todos se fueron yendo, acusados por su conciencia. Jesús levantó la mirada y dijo: ¿y los que te condenaban, mujer, dónde están? Ella dijo: ninguno, Señor, todos se han ido. Ahora imagínese la escena, vamos a detener un poquito en esta frase. ¿Quién no tenía pecado? ¿Era él? Podía haber dicho a la mujer: bueno, mujer, yo no tengo pecado, ahora al costado, yo te tengo que matar porque dije esta palabra, y esta palabra dice que el que no tiene pecado arroje la primera. Yo no tengo pecado, así que te tengo que lapidar con piedra, hacer morir. Y el diablo frotándose las manos, contento que se iba a llevar un alma al infierno. Pero ¿sabe qué dijo Jesús cuando levantó su mirada? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, imaginémonos el diálogo espiritual entre Jesús y el diablo. El diablo se acerca y le dice para Jesús: Señor, ella debería haber muerto, porque ella pecó, ella cometió adulterio, ella fue sorprendida en el mismo acto, y yo estaba esperando que tú dé la orden para que ella muera, y porque su alma me pertenece. Pero ¿sabe qué dijo Jesús para el diablo? Mi imaginación, yo me llevo el pecado de ella en la cruz del Calvario. Yo te voy a pagar cuando sea el momento necesario. Yo me hago cargo. Aleluya. Jesús hizo cargo del pecado de ella. Ella no necesitó morir. Ella necesitó obedecer la última frase de las palabras de Cristo, que le dijo: vete y no peques más. ¿A cuánto el Señor nos sigue diciendo lo mismo después de habernos perdonado, después que estábamos condenados a la condenación eterna del infierno? Él nos rescató, Él usó ese símbolo de crucifixión, de castigo, en un símbolo de redención, de pago anticipado a la justicia divina.
Y ahora nos dice para nosotros: vete y no peques más. No peques. No peques. Aléjate del pecado. Y allí la mujer se fue libre, se fue justificada. Satanás no le podía decir nada, porque las palabras de Cristo eran más poderosas y siguen siendo más poderosas. O sea que también en su crucifixión encontramos que Él es precioso o de alto valor el contenido de su crucifixión. Siguiente punto: el velo del templo se rasgó en su muerte. Lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, de arriba abajo, demostrando que de arriba venía la redención para el hombre. Siguiente punto: es preciosa la crucifixión porque un centurión romano lo reconoció como el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Nada más y nada menos. Capítulo 27 de Mateo, versículo 54. Nadie podía decir lo que dijo este centurión romano, que reconoció que lo ve a él morir y que acepta que nadie, de todos los años que él había hecho crucifixión a la gente y castigando a muchos malvados, nadie podía ser como este hombre. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mire si Jesús era vengador. Los ángeles estaban dispuestos para vengar a Cristo. Él hubiese dado una mirada y no hubiese quedado nada. Pero Él estaba salvando hasta lo último. Él estaba acordándose de su madre. Le dijo a Juan: he ahí tu madre, y a ella: he ahí tu hijo. Y desde ese momento Juan la recibió a María como su madre, y María a Juan como su hijo. Él estaba reconciliando con Dios al mundo. Por eso no hay ni va a haber más precioso valor que este último acto en la cruz del Calvario. Lo celebramos, lo tenemos vigente en nuestra mente, en nuestro corazón. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, dijo Pablo, hasta que Él venga. Va a venir, y va a venir. Muy pronto va a venir el Señor. Así que seguimos celebrando, le seguimos esperando y seguimos valorando lo que Él hizo por nosotros, y entendemos que este es el medio y no hay otro. El hombre no se salva por sus propias obras. El hombre no se salva por hacerse el buenito un rato mientras le miran, mientras le observan. No, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Esa salvación solamente Cristo ofrece. Solamente Él da, se acepta y se recibe por la fe. Porque esta es la gracia no merecida, el favor de Dios para los hombres. No rechace por nada. Usted lamentará si rechaza esto. Lamentará eternamente si rechaza el regalo de la vida eterna. La naturaleza guardó 3 horas de luto. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. Las aves se fueron a dormir a los árboles. La naturaleza misma ocultó el sol, su esplendor, sus rayos, su luz. No podían ver al dueño del universo suspendido entre el cielo y la tierra en aquella colina llamada Gólgota, o lugar de la calavera. Ahí estaba el precioso Jesús, despreciado ciertamente por los hombres, despreciado por los edificadores, pero para los que creyeron, lo más precioso. Ahí estaba vertiendo su sangre y siendo machacado. Ahí estaba el holocausto. La palabra holocausto significa la consumación de una ofrenda con el fuego sobre un altar. Ahí estaba Cristo. Todo el castigo de la humanidad estaba sobre Él.
Ahí se hizo cargo del pecado de los de su tiempo, de los que le estaban esperando en el seno de Abraham, de los que iban a venir después, y después, y después, y más después, y hasta nuestro tiempo. Ahí Él estaba, soportando. Como dice el cantor, ese era mi lugar, era su lugar. Recuerde las veces que le ha fallado a Dios. Recuerde quién era usted antes de conocer a Cristo, el Evangelio de la gracia. ¿Quién éramos? No éramos nada. Mas hoy somos piedras vivas, porque nos acercamos a Él. Aleluya. A lo más precioso de su persona. Así que la naturaleza guardó 3 horas de luto. Silencio absoluto. Qué escena. No nos podemos imaginar, ni que inventen películas, ni que hagan Hollywood, lo que sea. No se puede describir ese momento. Hubo un antes y un después a partir de ese acto. Él estaba reconciliando al mundo. Todos los poderes del infierno estaban ahí presentes, atentos, sin saber lo que iba a pasar. Y ahí, como dice Colosenses a través del apóstol Pablo, dice que Él ahí puso toda nuestra condena, todo lo que nos condenaba a nosotros, nuestros delitos, nuestras maldades, nuestras iniquidades y las del mundo entero fueron clavadas en la cruz y exhibida públicamente. Nadie puede negar esto que estoy hablando. Esta noticia ha corrido a través de los tiempos y ha sido el medio de salvación de millones y millones. Porque el que cree en Él y el que cree que Él hizo esto por cada uno de nosotros, es salvo. Es salvo. Porque nosotros no nos podemos salvar a sí mismos. Dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa, pero que con el corazón se cree para vida eterna. Así que usted no está lejos de esta salvación. Y si usted la tiene, proclámela. Llénese su corazón de alegría, de gozo. No importa que cada día la enfermedad te está deteriorando. Usted un día estará con Cristo para siempre. No importa que la enfermedad te tenga postrado, postrada. No importa que el día a día vamos perdiendo nuestros seres queridos. Y con dolor, porque somos humanos. Lloramos el lloro del alma, de los sentimientos más profundos. Pero hay una esperanza en nosotros que nos vamos a volver a reencontrar con aquellos que están en Cristo, que han nacido de nuevo. Porque verdaderamente es precioso nuestro Jesús. Termino con esta frase. Su crucifixión fue preciosa también porque otros crucificados con Él fueron salvos en el mismo lugar. Uno le dijo, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Dima y Gesta se llamaban los reos, que estaban uno a la derecha y el otro a la izquierda. Reitero, Dima y Gesta. Y Gesta dijo así, si eres tú el Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y Dima dijo para Gesta, ¿no temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros estamos aquí porque merecemos, pero y señaló por Jesús con su cabeza, ningún mal hizo. Y vuelto para el Señor dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué glorioso, qué esperanza. Estaba en la puerta de la eternidad, a punto de pasar en el más allá.
y pide para el Señor. Pide para ese que Él testifica que no, ningún mal tiene. Acuérdate de mí. ¿Cuántas veces tenemos que decir lo mismo en la oración? Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí. Y el Señor le miró y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Solamente Él podía ofrecer paraíso. Solamente Él podía ofrecer un reino eterno. Solamente Él puede ofrecer, por más que estemos en la punta, a punto de caer al abismo. Pero si clamamos con fe como hizo Dima, Él nos puede decir lo mismo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que la cruz es el peldaño de la fe cristiana. No hay otro peldaño para subir esta escalera al cielo que no sea la cruz. Hay que llegar en la cruz. Hay que terminar en la cruz. Ahí está el Cristo que pagó y que abolió el pecado, que hizo desaparecer. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo señaló a Él. Ese es el primer peldaño de esta escalera. Suba ese peldaño, suba por la fe, y usted tendrá vida y vida en abundancia. Oramos. Señor, te damos gracias. He predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra tiene poder y autoridad, y todo lo que ella dice se hace, y todo lo que ella proclama se liberta, y todo lo que ella hace efecto de sanidad se logra el propósito. Gracias te damos. Tu palabra tiene poder. Ayúdame a proclamarla todos los días de mi vida, a creerla, a amarla. Ayúdame, Señor, a entender que tengo que seguir hablando de ti, porque tú eres de gran valor para nosotros. Tú eres precioso, Jesús. Tú eres de alta estima para los que creen en ti. No querríamos ofenderte por nada. Queremos ser tu siervo a tiempo completo, amarte, acariciarte, abrazarte, Señor, y sentir tu presencia el día a día en medio de un mundo cruel, un mundo de aflicción, de dolor, de ay. Sentir que tú eres nuestra compañía. Tú eres el verdadero Emmanuel. Tú eres la presencia misma de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú eres el que nos ayuda a soportar los momentos difíciles y das esperanza al corazón atribulado. Gracias te doy. Toda la gloria sea para ti. La honra, la gloria y la honra. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, poderoso Salvador. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.